Bueno, como todo el mundo se presentó, yo también, Néstor Camino, trabajo acá en Esquel, vivo en Esquel desde hace más de 30 años y mi especialidad es la didáctica del astronómico. Es decir, lo que hago es educación, más allá de los orígenes, la especialidad y la práctica cotidiana en Esquel y en la zona patagónica es esto, es la enseñanza del astronómico. La idea de esta presentación es compartir un concepto, que es esto de una didáctica de la astronomía vivencialmente significativa, y compartir un trabajo que estamos haciendo, muy sencillo, pero que está sumamente sintonizado con el workshop y con lo que vamos a ver el domingo, y con la acción educativa que eso trae detrás y conlleva a futuro, porque yo espero que de este encuentro y de todos los contactos que hemos hecho surjan mucha gente con ganas de trabajar y de pensar acciones compartidas, ya lo vamos a charlar en la mesa redonda de mañana, para las próximas cosas que vienen, en particular los próximos eclipses que van a venir, que están en nuestro territorio. Así que eclipses, por decir algo, hay otras cosas más, pero en principio tenemos unos interesantes eclipses a futuro. Lo primero es que los eclipses de sol los tenemos que considerar como fenómenos naturales y sociales. Es decir, no se ven casualmente. Es decir, no voy yo caminando por la calle y de repente digo, uy, mira, un eclipse de sol, qué bárbaro. Sí pasa eso con la luna a veces. A veces hay gente desprevenida que va caminando por la calle y de repente ve que a la luna le falta un cacho y entonces dice, qué cosa rara, y pregunta y ahí se entera de que había un eclipse de luna esa noche. Con el sol no pasa eso. Quienes nos han contado sobre el sol y mañana seguimos, o esta tarde seguimos, está claro que la intensidad del sol es suficientemente alta como para que al poquito del sol que asome, ya casi que la luz diurna ni se nota que crece. Hay ahí algunos datos como para decir que si alguien no está totalmente informado, un eclipse de los más de más alta magnitud, uno ni se enteraría. Y notaría algo inusual en una magnitud del 95%, más o menos. ¿Qué significa algo inusual? Quizás que algo de la luminosidad pueda cambiar, pero ahí se explica que alguien no informado y no profesional, por así decir, aún dándose cuenta de eso, no le podría asignar el hecho de que el causante de ese cambio de luminosidad sutil en el cielo es debido al sol, sino que podría ser otras causas que tuvieran que ver con el cielo atmosférico, digamos así. Y alguien informado, a simple vista estamos hablando, hasta uno del 75% no nos enteraríamos. O recién ahí se empieza a detectar algo a simple vista. Es decir, nosotros vamos a estar el domingo con uno del 97%. Entonces, aún no siendo informados, algo deberemos notar. ¿Sí? Entonces, la gente común, quienes no son ni aficionados, ni astrónomos profesionales, ni gente que está específicamente interesada en esto, si no te avisan que va a haber un eclipse de sol, no te enteras. Entonces, por eso decimos que cuando yo de chico vi un eclipse de sol, alguien me lo contó, alguien me acompañó, con alguien lo vi, y alguien tenía que estar informado. Después podemos rastrear hacia arriba quién te informó, quién le informó al que le informó al que le informó, pero en principio la cosa es así. ¿Qué pasó, Cristina? Después discutimos si querés. Cuando hablamos de educación, hay en los últimos tiempos la concepción de constructivismo es la que ha, por así decir, dominado el tema del aprendizaje, es decir, uno construye activamente sus aprendizajes, y dentro de las muchas posibles corrientes de esto hay una que es lo que llamamos el aprendizaje significativo, que un señor que se llama Usuel arma un modelo que dice que para que uno aprenda significativamente deben darse tres condiciones: que los materiales sean lógicamente significativos, es decir, los materiales pueden ser un libro, una actividad didáctica, etc. Tienen que tener coherencia interna, tienen que tener una secuencia lógica coherente, etc. Si son cualquier cosa tan mal diseñados, es un desparramo de conceptos sin vinculación, no son lógicamente significativos.
A su vez tienen que ser psicológicamente significativos. Es decir, si yo quiero enseñarle a un chico de séptimo grado de la escuela primaria algo de astronomía, o por decir astronomía porque estamos entre nosotros, pero vale para cualquier cosa, para cualquier concepto o contenido, lo que quiero enseñar debe estar sintonizado con la psicología de quien va a aprender. Es decir, si las cosas con fórmulas o súper específicas que algunas hemos visto en este workshop y estamos todos acostumbrados, me desembarco en un séptimo grado de una escuela, no son psicológicamente significativas así como están. Para eso está la didáctica en particular, ¿no? Y la otra es que tiene que haber disposición para aprender. En general nadie aprende si no quiere aprender. Bueno, en esto que estamos charlando y lo que quiero compartir con ustedes es que a nosotros nos interesa decir que hay una condición más, sin querer competir con Aushub el pobre, que es que las cosas tienen que ser vivencialmente significativas. Es decir, yo aprendo, pero aprendo mejor si me involucro vivencialmente con las cosas. La interpretación de vivencialmente significativa, yo voy a dar una acá, pero ustedes pueden pensar otras. El tema es que no aprendo igual si me conmueve, estoy vitalmente comprometido con lo que estoy aprendiendo, me pasan cosas, siento cosas, estoy con otros, que sí aprendo significativamente en un aula o en donde fuese, pero no estoy vivencialmente comprometido. Entonces, hace muchos años, más de 10, hicimos un proyecto de... Nosotros habitualmente hacemos proyectos de trabajo con chicos, con adolescentes, con primaria, con etcétera, de largo aliento, porque una de las concepciones que tenemos es que el aprendizaje hay que ir construyéndolo con tranquilidad durante mucho tiempo, así que todos estos proyectos duran 2 o 3 años. Hicimos uno con adultos mayores de 60 años, fueron 3 implementaciones de por lo menos 2 años cada una, que duraron la totalidad entre 2006 y 2011. Igual se siguen haciendo cosas, pero al principio como proyecto formal era una reunión por semana de trabajo durante 2 años, una vez por semana, con gente que llegaba hasta los 83 años y había que observar, salir a hacer registros, etc. Un montón de cosas que tienen que ver con el trabajo astronómico, no con alta tecnología y no con alta matemática, sino con elementos accesibles, en particular para la propuesta didáctica y para la psicología de la gente que iba a aprender. Acá surge, de las tantas cosas que pasaron en el proyecto Quirón, que fue muy hermoso, del cual no sé cuánto aprendieron los adultos mayores, pero nosotros aprendimos un montón, más que de astronomía de la vida en particular. Una de las cosas que salió fue empezar a sacar recuerdos. La gente sacaba recuerdos. Entonces ahí se nos ocurrió la posibilidad de rastrear qué recuerdos había asociados a eclipses de sol. Entonces salieron un montón de cosas y de ahí se fue formando despacito este trabajo que les voy a contar, que les estoy contando. Y la hipótesis simplemente es, si lo que viviste, si la experiencia de vida fue muy significativa, vivencialmente significativa, es posible recuperar recuerdos de esa vivencia décadas después a través de alguna metodología. Es decir, que un viejo hoy me cuente que a los 10 años de un eclipse de sol y lo cuente espacio-temporalmente bien, ¿qué significa? Con rangos de incerteza, pero más o menos ubicados ya van a haber ejemplos. Eso significa entonces que cuando tenía esa edad, lo que vivió fue vivencialmente significativo. No se acuerda, sí, porque la velocidad de rotación de no sé qué y la luna y el porcentaje de cobertura. No, se acuerda de que vivió un eclipse de sol y lo puede ubicar espaciotemporalmente y socialmente. Entonces, eso fue una experiencia para nosotros vivencialmente significativa, además de todo lo otro. ¿Vamos bien? Se puede interrumpir, ¿eh? No. Entonces, hemos buscado relevar recuerdos de adultos mayores con edades que van desde más de 60 hasta casi cerca de los 100 años. Tenemos de 97. Y que están asociados a recuerdos que ellos tienen de cuando ellos tenían entre 6 y 20 años, 20, 22 y algunos. ¿Se entiende, no? O sea, sí, yo me acuerdo de un eclipse cuando tenía 50. No, ese no fue. Vos de 80 y pico me tenés que contar un recuerdo de un eclipse de cuando tenías 7, 15, por ahí. Entonces hemos relevado un montón de gente
Y entonces elegimos un rango de producción de eclipses, o sea, de sucesos de eclipses en Argentina que tocaran el continente. No, lo teórico mucho no nos importa, en el sentido que no pusimos Antártida y esas cosas, sino tocar el continente, que van desde el 1921 hasta el 1960. ¿Por qué del 21? Porque si bien cuando esto empezó había gente que nos contaba cosas que eran nacidas antes del 21, bueno, ya hoy no tenemos muchas. Y además del 60, porque consideramos que estos recuerdos están asociados fuertemente, además de lo vital, a la experiencia visual. Entonces lo que no queremos es que haya, de alguna manera, alguna influencia visual por la televisión. Es decir, antes del 60 no había televisión, creo que pisando ahí empezó en el 57, una cosa así, pero veían 4 o 5 tipos en Buenos Aires. O sea, la gente que hemos relevado del interior del país, bien entrada la década del 60, recién tuvieron televisión en sus casas. No sabemos si alguien en la televisión pasó una imagen de un eclipse de sol, pero por las dudas cortamos el relevamiento de datos en el 60. Entonces tenemos 40 años de eclipses, y la gente que hoy nos contó sus recuerdos cumplen con el rango de edades que hemos elegido entre el 21 y el 60. La forma de recordarlo del registro fue o bien quien que tenía ganas llenaba esta planilla, esto está cortito, era una planilla con lugar para escribir, etc. O hacíamos una entrevista y escribíamos nosotros. Algunos nos pasaron por teléfono, otros, algunos más modernos, por correo electrónico, etc. El caso que lo que preguntábamos era, además de fecha de nacimiento, etc., ¿en qué fecha aproximada recordás haber visto un eclipse de sol? ¿Qué edad tenías aproximadamente? ¿En dónde estabas? ¿Con quiénes lo compartiste? ¿Quién te avisó del eclipse? ¿Cómo te enteraste? Describí lo que recordás y si tenés ganas de un dibujo. ¿Está claro? Ese es el relevamiento, o sea, la ubicación espacio-temporal y la vivencia social, y si hay dibujos, mejor, que eso es lo más difícil. ¿Cuántos eclipses hubo en Argentina? Ya Claudio contó, Santiago, perdón. ¿Está Santiago? No. Bueno, porque lo voy a nombrar, así que... del 21 al 26 hubo 25 eclipses de sol que tocaron el continente argentino, el territorio argentino. ¿Está bien? De esos hubo visibles únicamente como parcial, 18. ¿Qué quiere decir eso? Puede haber sido total, pero la totalidad no tocaba el territorio argentino. Entonces de Argentina solo se veía parcial. Totales, anulares en Argentina, hubo 4. Fuera de la zona de anularidad se veían como parcial. Y totales en Argentina se vieron 3, que fuera de la zona de totalidad eran parciales. O sea, una persona cualquiera podría decir, pude haber visto 25 parciales. Después, hilando más fino, había 4 totales y 4 anulares y 3 totales. Hay algunos eclipses que están puestos ahí, pero son difíciles, entre comillas. ¿Qué significa? O tocan un poquito de la parte de Argentina, o el eclipse empieza cuando el sol se está poniendo. ¿Se acuerdan del eclipse total del 2010? Que se vio en Calafate. Se veía a la puesta y había que subirse a un cerro porque estaba en el horizonte, entonces había que verlo chanfleado así, porque si se veía desde Calafate, el cerro de Calafate te impedía verlo. O sea, eso es un eclipse difícil. Tenés que tener ganas de ir a cumplir la condición de que por unos minutitos ves esa condición. No es que estás así y el eclipse se ve bien. O sea que de esos había por lo menos uno que prácticamente nadie lo debe haber visto en aquella época. Entonces, ¿qué hicimos ahora? Relevar los recuerdos y tratar de ver si el recuerdo puede ubicarse en alguno de los 25 eclipses que sucedieron. Entonces, por ejemplo, Manuela, esto lo pongo primero porque es una abuela de Facundo, donde vamos a ir el domingo, que tiene 97 años, la entrevistamos a fin del 2016, cuando estábamos haciendo toda la movida para que Facundo fuera al sitio de observación. Manuela nació y vivió toda su vida en Facundo. Ya van a ver lo que es Facundo, imagínense lo que era hace 97 años.
después se lo van a imaginar. Y ella recuerda haber visto uno cuando tenía entre 10 y 15 años, lo observó con chicos más grandes y decía que los ancianos decían que no tenían que reírse del sol porque se podían quemar. Manuela nació en el 19, así que el rango de eclipses que coincide con su registro, con su recuerdo, podrían ser del 27 habría tenido 8 años, el parcial del 31 podría haber tenido 12, el 25 de diciembre del 35 unos 16, así que confiando en el recuerdo, en la memoria de Manuela, podría haber sido el eclipse del 11 de octubre del 31, que si se fijan en el mapa, Facundo está acá, o sea que el eclipse está bien, digamos, en el rango está. Lo que importa que ustedes tengan presente es que este estudio es, no vamos a hablar de barras de incerteza, ¿está bien? O sea, es relevar recuerdos, saber, nadie nos dijo, mira, yo vi un eclipse que fue no sé qué y no tenía absolutamente nada que ver con lo que sucedió en estos 25 eclipses. O sea, los que nos dijeron sin recuerdo coincidía bastante bien. Y algunos, por supuesto, mucha gente entrevistamos que no recordaba nada, otros que no tienen ni idea porque un comentario es que en aquella época no había información, y así sucesivamente. Después, Gladys, de 85 años, a mediados del 2016, se acuerda que cuando tenía unos 12 años vio, acompañada por su abuelo, sus hermanos y sus primos, desde Adrogué, en la provincia de Buenos Aires, un eclipse. Les avisó el abuelo. Ella recuerda que se pusieron anteojos especiales que supone que eran, el abuelo recortaba radiografías y les armó unos anteojitos. Y así que más o menos, buscando la edad que ella recuerda y viendo la visibilidad en el lugar donde ella vivía, más o menos debería haber sido el del 25 de enero del 44, y ahí tienen el mapa. Obviamente, Adrogué en esta escala es esto, ¿no? Ahí. O sea que el eclipse, hubo un eclipse visible en aquella zona. ¿Se entiende, no? ¿Vamos bien? ¿Sí? Magdalena, de 93, que tenía 93 al principio del 2016, recuerda que a los 24 trabajaba en una oficina en Loma de Zamora y se produjo un eclipse de sol que sus compañeros y ella observaron sin protección alguna desde la oficina. Tiempo después veía las letras corridas, difusas o dobles y la enviaron a ver un oftalmólogo que le dio licencia médica por una semana. Por haber... Ya lo vieron a simple vista, está claro, ¿no? Sin protección. Es de suponer que desde el Gran Buenos Aires un eclipse así fue el del 20 de mayo del 47. Raine, de 65, entre 6 y 10 años de edad, estaba en Mar del Plata. Su padre los preparó para ver algo muy importante, le interesó mucho, agarraron vidrio, lo tiznaron y miraron el eclipse a través de eso. Así que más o menos, si Raine tenía unos 8 años de edad, pudo haber observado el eclipse del 20 de agosto del 52. ¿Está bien? A ver, esto es una... ¿Por qué decía de Santiago? Porque esto es una super síntesis de un trabajo que tenemos para ya terminar, que tiene muchos más datos, tiene todos los mapas de los eclipses, y lo otro que tiene, que no se los conté porque no había tiempo para meterlo acá, está todo el estudio hecho, todo el estudio que podemos, por eso Santiago es muy importante, de qué difusión pública hubo en los diarios de aquella época de los eclipses que estamos trabajando. Entonces tenemos recortes de los diarios de Córdoba, de La Voz del Interior, de Buenos Aires. Acá en este no hay nada, hay un cosito así chiquitito que dice, ayer hubo un eclipse, pero a mí avísame antes, ¿no? Porque, bueno, es decir, si la gente que estamos relevando de la Patagonia dijo, qué lindo, a mí me interesa, ayer fue. Entonces, y el medio básico por el cual la gente se enteraba era la radio. O sea, en aquella época no había nada, era con suerte algún telégrafo que otro, o si existía Radio Nacional, pero después está puesto ahí en el trabajo, el trabajo va a estar en las actas, después, completo, y está claro, ahí ponemos la fecha, por ejemplo, de Esquel, la fecha de fundación de Radio Nacional, y dónde hubo radios nacionales, en qué fecha en la Patagonia, no hubo en el 20, entonces eso condiciona bastante. Hay gente que, por ejemplo, dice que mi maestro me lo enseñó. Sí, pero tu maestro era un inmigrado
que venía con información de otro lado, anda a saber cómo se enteró. Es decir, una persona de una casa común, de un pueblo como Esquel en el año 20, 30, y es muy difícil que se haya enterado de un eclipse de sol. ¿Está? Y eso nos pasa, creo que a todos los patagónicos y a la gente del interior, casi sería un factor común. Bueno, después, comentario aparte es, la gente que nos cuenta esto está claro que está lúcida, ¿sí? Es importante tener claro eso, porque no todos los adultos mayores pueden contar estas cosas. A algunos les emociona, a otros les conmueve, a otros les interesa. Hay gente que nos contestó que está postrada en una cama, hay gente que no está feliz y contenta saltando por ahí, y sin embargo cuando uno va y les pregunta esto, enganchan rapidísimo y les interesa contar recuerdos de cuando eran chicos, porque eso les retrotrae a su familia, a su lugar de origen, etc. Bueno, Violeta cuenta que viviendo en Rivadavia, yo tuve que ir a buscar dónde quedaba Rivadavia, en la provincia de Mendoza. Bueno, yo no sabía, pero por eso la confesión de parte, ¿no? Como dice. Y dice que vio el sol mucho más grande que lo habitual y que se fue desplazando despacito y tenía 7, 8 años que lo vio con su papá y supone que fue a mediodía porque era bien de día. ¿Está bien? Entonces, rastreando dónde quedaba Rivadavia y qué hubo, la única cosa que pasó por Rivadavia es el eclipse total del 20 de mayo del 47. Y la cosa es esto, que vio el sol mucho más grande que lo habitual. La pregunta es, ¿no habrá visto la corona en la totalidad? Si fue así, Violeta tenía un poco más, habría tenido 17, 18 años, pero lo que tienen que considerar es que los recuerdos en adultos mayores, los rangos de fechas son bastante móviles. Lo que importa es que la ubicación espacio-temporal está bien. La autoubicación en el contexto familiar puede variar un poquito. Además, otra cosa, estos no son datos duros, o sea, no nos interesa el dato duro. Si Violeta no estaba ahí, primero no nos vamos a enterar nunca, y después yo confío en Violeta y su cuento como confío en toda la gente que cuenta estas cosas. O sea, el objetivo no es yo la vi a Violeta mirando el eclipse, no ese es el objetivo. Lo que es que hemos relevado decenas de adultos mayores, y esto es real, los recuerdos existen, no es que es un invento. Bueno, otros recuerdos, puse algunos que son muy interesantes, que es que Margarita, que tenía en el 2007 67 años, recuerda que estando embarazada ocurrió un eclipse de sol y que la dueña de la casa donde ella vivía le prohibió verlo porque era nocivo para el estado de ella, cosa que es típico en todo el mundo, ¿no? Por muchas razones, pero ver un eclipse cuando estás embarazada es todo un tema. Después Nacha, con 80, recuerda que vio un eclipse en España cuando tenía unos 13, 14 años después de la guerra. Lo miraron con vidrios ensuciados con carbón y que lo observaron hasta que terminó, porque tenían miedo que si el sol no regresaba, comenzaría la guerra de vuelta. Héctor, con 87, a fines del 2016, recuerda haber visto, esto es muy interesante, yo no sé si ustedes lo tienen como método. Estaba en Buenos Aires observando el eclipse en el reflejo de una fuente, que es uno de los métodos que nunca se dicen. Pero vos ponés un tacho con agua y mirás el reflejo y está bien. Y está el agua quietita, todo lo demás. Pero bueno, los astrónomos sabemos que un líquido en libertad es un muy buen espejo, ¿no? Así que no sabía que alguien mirando una fuente pudo haber visto un eclipse, ¿no? Y después lo que hicimos fue, ¿cuántos de estos viejos de hoy, que están todos, en principio la gran mayoría está en la Patagonia, ¿no? Está en Esquel y en la región cordillerana. Más allá de que Santiago ha relevado también en Córdoba, pero el principal de todo esto está acá en la zona. ¿Cuántos de estos viejos de hoy que viven acá, que han vivido, qué sé yo, 80 años, a no saber cuánto, en la Patagonia, o 70, 60, 50, cuando eran chicos estaban desparramados por el país? Bueno, ¿cuántos de esos chicos vieron el mismo eclipse? Desparramados por el país, obviamente sin que se conociera. Entonces lo que hicimos fue, de todos los registros podemos encontrar 2 eclipses muy importantes. El total del 20 de mayo del 47 y el anular del 20 de agosto del 52.
Entonces, esos son los dos mapas. El total pasa, los dos pasan por el norte de Argentina. Este es el total, aquel es el anular. Y entonces, de todos los... Podemos seguir buscando gente y relevando recuerdos, ¿no? Pero hasta acá, los que hemos encontrado que se acuerdan de lo que nosotros podríamos ubicar, que es el eclipse del 20 de mayo del 47, tenemos todos esos. Enrique, con 82 años, bueno, Enrique lo vio cuando tenía 13 años en Río Senguer, que es aquí cerca de Facundo. Margarita lo vio en un campo del Chaco, dentro de la banda de Totalidad, supuestamente, tendría 19 años. Esteban, con 9 años, lo vio desde Jujuy. Magdalena, desde Lomas de Zamora, con unos 24 años. Elena, con 13, 14, lo vio desde Cholila, que es otro pueblito de acá. Y Violeta, la que charlábamos de Rivadavia en Mendoza. Si uno lo ubica en el mapa, toda esta gente, sobre la banda de Totalidad, ahí estaban estos chicos hace un montón de años, cuando vieron este eclipse, el mismo eclipse. La pregunta es que podríamos juntarlos a todos hoy que charlar entre ellos, ¿no? Cosa que ya no se puede, pero es interesante que lo que nos han contado individualmente y en distintas épocas, está claro, no fue todos simultáneo. Sería muy lindo juntarlos a todos y que todos charlaran a ver qué se acuerdan todos ellos del mismo eclipse que vieron cuando tenían poquitos años. Y lo de la derecha es el registro que está publicado en la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía, que Santiago ayer contaba que se hicieron expediciones, y bueno, parte de los miembros de aquel entonces de la asociación eran los que iban a las expediciones esas. El otro eclipse es el anular del 20 de agosto del 52. De nuestros registros hay mucha más gente que lo recuerda. Hay con 15 años en Buenos Aires, con 11 años desde Comodoro de Rivadavia, en Capital Federal, en Esquel varios, en Coronel Suárez, en Provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata, en Gran Buenos Aires, etc. Con distintas edades, 15 años, 11 años, 8 años, etc. Si uno los pone sobre el mapa, la banda de anularidad pasó por allá, por el norte de Argentina, y la dispersión de gente por todo el territorio cuando eran chicos, hoy la gran mayoría de ellos viven acá digo, en esta zona, no todos en este. Lo de la derecha es de vuelta el registro de la Asociación Amigos de la Astronomía de aquella época, y lo de abajo es un dibujo de Héctor, que lo vio desde Gran Buenos Aires, o sea, el dibujo que hace él hoy, del recuerdo que tiene de cuando lo vio desde Gran Buenos Aires, y no es cualquier cosa el dibujo. Está claro que es un dibujo que está bastante de acuerdo con lo que sería un eclipse visto como parcial, ¿no? ¿Sí? Bueno, para terminar, cuando una experiencia es novedosa, excitante emocionalmente, es muy probable que sea recuperado su recuerdo a lo largo de la vida con gran detalle. Los eclipses de sol son uno de esos eventos. Obviamente hay muchos otros, pero típicamente un eclipse de sol es uno de estas experiencias vitales que se recuerdan a lo largo de la vida. Para los que nos dedicamos en ciencia de la astronomía, yo creo que tenemos que tender a la construcción de aprendizaje significativo, es la visión actual de la enseñanza y del aprendizaje, pero a su vez que transformándolos en hechos naturales y sociales que sean vivencialmente significativos, que involucrando a las familias, a los amigos, y que la familia y los amigos también estén involucrados en el trabajo educativo, científico con el gran margen de lo que significa trabajo científico, y que no quede capturado dentro de la institución escolar. O sea, que la escuela sea de puertas abiertas, que toda la comunidad sea una gran escuela para compartir aprendizajes y construcción de estas cosas que estamos buscando. Que entonces no solo se relate la historia del hecho científico, sino que se relate y se ponga como registro real, importante, las emociones y las representaciones asociadas a los comentarios, etc. Todo lo que pase cuando uno va a estudiar o va a observar una de estas cosas. Y bueno, y si algo nos caracteriza a los astrónomos es que la predicción a futuro es una de las
cosas que tenemos, y quizás eso ha sido uno de los problemas, porque siempre te enganchan con que somos medio oráculos todavía de la sociedad, pero el hecho que didácticamente es muy bueno, nos permite planificar acciones. De hecho, esto que estamos haciendo es un buen ejemplo de eso, de la proyección de una oportunidad didáctica a partir de un hecho que es un fenómeno natural astronómico. Pero tenemos más, tenemos que hacerlo social, cada uno después se engancha en la producción de conocimiento, del dato científico, del paper que quiere escribir. Eso, la verdad, es una gran gama de posibilidades. No hay una sola, pero sí, no hay que olvidarse que la más básica, que es el hecho social, afectivo, del compartir una observación astronómica y convertirlo eso en un hecho didáctico, a veces no se toma en cuenta. Y bueno, oportunidades no nos faltan, tenemos un montón para adelante. Y todos los que estamos aquí somos una rara mezcla entre profesionales, aficionados y educadores. Entonces, podemos hacer muchas más cosas a futuro, solo hay que ponerse a trabajar y después ya mañana charlaremos en la mesa redonda qué otras cosas necesitamos para que todas las oportunidades que tenemos a futuro puedan convertirse en hechos significativos para la sociedad, y que ojalá, yo no voy a estar acá, pero ojalá que los chicos que vean el eclipse el domingo, cuando sean viejitos de 80 años, les siga pegando el recuerdo de él. Tenemos unos minutos. Así que, comentarios, preguntas. Quiero hacer primero que quiero agradecer la charla, que me parece buenísima, y quiero hacer un comentario respecto de la vivencia que vos mencionás de los que viven los fenómenos y de los astrónomos que participamos a veces de algunos de esos fenómenos, porque para mí, voy a hacer algo, no quiero hacer autorreferencia, pero quiero contar una vivencia que no voy a olvidar nunca, porque el evento fue horrible, y fue el paso del cometa Halley. Porque no me acuerdo ni cómo se veía, solo me acuerdo que se veía horrible, pero me acuerdo de un visitante, de una mujer visitante, que debía tener 80, probablemente 90, que nos contó que lo había visto en 1910. Es decir, yo recuerdo, lo que más recuerdo de ese evento, el observatorio todo movilizado de La Plata, toda la noche observando, la gente saltando los alambrados para poder ver el eclipse del cometa, y la policía a la puerta sosteniéndolo para que no nos invadieran, y los carritos de champán que se movieron de la cancha de Comandante de Clima a la puerta del observatorio. Un evento, es muy maravilloso. Pero lo que yo más recuerdo es esa mujer que subió con mucha dificultad al buscador de cometas y nos dice ahí bajito, porque todo el mundo se iba, esto es un asco, ¿para qué había venido a las 4 de la mañana? Etcétera, etcétera. Esa mujer había tenido un turno como a las 4 de la mañana, y cuando sube así dice, porque yo quiero verlo porque lo vi en el 10. Para mí eso fue todo. Y cuando uno participa de estos eventos, no es solo la gente que lo vive, que sí, que está buenísimo, los que estamos tratando de que la gente lo sienta como un evento y que participe, también tenemos unos recuerdos que son así, de muy alto impacto emocional. La emoción. Nosotros que mi abuelo lo vio, ¿no? Y en 1910, me acordé ahora, y él vivía en el sur de Italia en ese momento, y sus preocupaciones pasaban por otro lado. Él recordaba el cometa por todo el comunitario en general, pero su preocupación era, en ese momento, era comer, y esa noche se acostaron, quizás sin cenar, y él dice, sí, al día siguiente nos levantamos y estábamos todos vivos. Yo sé que para hacer un comentario referido con todo esto vivencialmente significativo, yo que dice, yo siempre he escuchado una frase que dice, la emoción es el enter, la tecla enter de la memoria, ¿no es cierto? Y es como lo dice ella.
yo tenía un tío de mi padre también que tenía, cuando pasó el cometa en 1910, tenía 15 años, algo así, y tenía la historia de que él decía que de noche estaba casi de día, se veía de noche con la cola del cometa. Entonces uno lo esperaba el cometa ese desde chico, y bueno, cuando pasó en el 86 fue medio decepcionante, pero bueno, era la emoción que nos transmitían que nos generaba esa expectativa. Y bueno, por eso fue, por ejemplo, uno de los cometas difíciles, de los eclipses difíciles que vos decías recién, el de Calafate. Yo lo fui a ver, por ejemplo, en el 2010, el día de la final del Mundial de Sudáfrica. Con todo, me jugué, porque con la incertidumbre que había de si podía estar nublado, y además que era la tardecita, me podíamos estar tapando las montañas, no sabía qué hacer. Pero es algo que hoy en día uno lo recuerda y se te pone la piel de gallina, es la emoción de algo que nunca te vas a olvidar. Bueno, dos cositas. Vengo de Colombia, tuve la oportunidad de ver el cometa Halley en el 86, y muy simpático, un chiste como un poco triste, es que una señora de unos 60 años no podía acomodarse como a una especie de banquitos que había para alcanzar al telescopio. Entonces, muy charro el muchacho, muy simpático, pero a la vez grosero, le digo, no, en la próxima lo ve. Y la segunda es, ayer estábamos hablando digamos, del mito en contraposición con la ciencia. En Colombia, saben ustedes que en el 85 ocurrió el desastre de Armero. Entonces decían digamos, los escritos científicos o de los periódicos que se escapó el cometa, de que le achacaran ese mal a él porque fue un poco antes, unos 2 meses antes. Hubiera sido un año después, tenía pretexto. Claro. Y que cuando empezaste a hablar, yo estaba tratando de hacer memoria, pero tiene que ser el eclipse del 58. Era chica, escuchábamos mucho la radio, mi mamá oscureció un vidrio con una vela y recortó un montón de radiografías y me las dio. Y me fui sola al fondo porque estaba sola. Y me acuerdo de las gallinas. Yo soy de Avellaneda. Mi casa muy grande. Todavía vivo en la misma casa y había 2 gallineros y había muchos pájaros. Lo que yo me acuerdo es, se puso todo en silencio, las gallinas dejaron de... los pájaros se callaron. Me acuerdo de estar sola y ver a las gallinas subirse a los palos. Por eso cuando empezaste a hablar, le estaba contando a ella, y tiene que ser el 58, estaba tratando de en tu lista hacer memoria, porque yo era muchísimo. En el 60 y algo, 67 creo. 68, 67. Ahí yo tengo recuerdos. Ahí yo era más grande. Bueno, pero para los adultos mayores los recuerdos son... Yo soy de Balcarce, un pueblo de provincia de Buenos Aires, y siempre estábamos en Mar del Plata porque nuestra familia materna era de ahí. Y en el 60 y algo, 67 creo que es, hubo un eclipse muy grande, y yo me acuerdo de estar con una tía vieja, y mi mamá y mis tías y la tía vieja estar con una vela ahumando el vidrio, y vi el eclipse en Mar del Plata. Yo lo miro abajo porque él es de Mar del Plata. Y bueno, y con respecto a lo del cometa, mi abuelo había nacido en el 1902 y en el 86 fue cuando yo me radiqué acá. O sea, yo llegué acá en marzo y en marzo mismo se veía el cometa, nos fuimos ahí nomás a la olla a ver a la montaña a ver el cometa, que por supuesto no sirvió nada, un poquito. Y yo lo hinchaba a mi abuelo. Dale, abuelo, vamos a ver el cometa, dale. El viejo no quería saber más nada. Digo, pero sos uno de los pocos que vio 2 veces el cometa. Vení conmigo. No quiso saber nada. Pero yo le pedía que me contara cosas. Entonces me dice, sí, con mi hermano desde la ventana de la casa del campo veíamos para allá. Y yo dije, qué raro que vieron para allá, porque para allá no se veía el cometa en el 1910. Bueno, rastreando, hubo otro gran cometa en el 1914 o 1915, por ahí. Y que fue mucho más... para ese sector del cielo fue mucho más brillante. Entonces, ese es el tema de los recuerdos. Es decir, el recuerdo pesa, pero quizás hay un rango de edad en donde vos no te acordás exactamente y lo que viste no es mentira, está
está bien, pero después hay que, el trabajo de acompañamiento, si uno tuviera más tiempo a charlar con los viejos, las cosas se van afinando mucho. Esta que estamos agregando audiencia, no hay prototipo que no se todavía, pero yo recuerdo haber visto el eclipse total del 92, se vio apenas en una franja de tierra en Uruguay, allá por el este. Y más allá de todo lo que describen, que efectivamente sí, los pájaros se callan, todo queda tranquilo como si fuera un anochecer. Lo que a mí más me impactó fue que este eclipse, digamos, lo veía en una punta que salía hacia el mar. Fue ver el movimiento de la sombra de la luna viniendo hacia vos por el mar. Yo creo que sin conocimiento científico hay que tener bastante presencia de ánimo para quedarse parado y ver una cosa negra de 100 kilómetros que se te viene encima. Es que buena parte de nosotros cuando estudiamos y hablamos de la historia, lo hablamos y no vivimos muchas de las cosas. Entonces hay que tener ganas de estar en medio de la Patagonia, en la nada de noche mirando para arriba. Yo los invito, vénganse el 30 de julio acá al medio de la meseta y quédense un ratito. A ver quién es astrónomo acá. Y eso que vos decís está en la nada, con otra concepción y que se te venga esa cosa encima. Bueno, tenemos que reinterpretar lo que estudiamos en las culturas. Cuando decían esto y lo otro, el cielo, qué sé yo. Bueno, si vamos a ver en Facundo con un 97%, se supone que deberíamos ver algún cambio de luminosidad. No sé exactamente. Vamos a verlo. No va a ser total, está claro. Pero vamos a sentir que se ve. ¿Y qué? Vamos a sentir que se ve, no, vamos a sentir a partir de lo que pase, ¿no? Pero yo no sé si alguno de ustedes tiene la certeza si vamos a ver cambio de luminosidad en Facundo. Pareciera que sí. Yo pienso que sí. Pero vamos a ver. Porque es muy poquito, o sea, lo que queda de sol brillante es 1,5%. Claro. El único es muy poquito. Bueno. Así que yo estimo que sí va a ser un cuasi total. Bueno, y vamos a estar en la meseta, así que vamos a ver qué nos pasa. Yo comparto que el 94% parcial Se nota. sí se notaba, digamos, el cielo bastante más azul oscuro, el cambio no muy grande, pero el cambio se Bueno, así que vamos a ver. Yo acá les cuento un poco de eso, pero Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿Hacer alguna pregunta o algo? el comentario del cometa Halley y del eclipse de Calafate del 2010. Yo también viví esa experiencia extraña, digamos, como contaba Beatriz del cometa Halley, pero yo no me frustré. Si bien obviamente no era lo que uno hubiera querido ver, pero de alguna manera ya lo esperábamos así. Quienes estábamos en el ambiente con alguien que, bueno, que hacía mecánica celeste, que no se calculaba dónde iba a estar el cometa y para dónde iba a estar la cola, ya sabíamos que no iba a ser el cometa majestuoso del 1910, porque en 1910, por su posición, la Tierra atravesó la cola. En cambio ahora estábamos muy lejos del fondo. Yo, sabiendo eso, yo he pasado muchas noches atendiendo visitas en el campo del observatorio. 200, 300 metros de cola. La gente haciendo también, como decía Beatriz, saltando por la alambrada. Teníamos una batería de 12 telescopios chiquititos, eran de campo muy amplio. Y bueno, la gente pasaba por ahí. Yo lo disfruté mucho. Bueno, pero eso era previsible. Sí, Cuando eso era previsible. A nosotros nos pasó acá que la verdad que aún sabiendo nos sorprendió mucho. Cuando vino el Magno, que fue majestuoso. Y acá en Esquel se dio maravillosamente, lo disfrutamos 2 meses. Estando acá salimos al fondo del pueblo y ya tenemos cielo astronómico, ¿no? Estábamos ya mirando el cometa y paró un auto así, rápido, casi chirreando la goma, ¿no? Como se dice en la película. Se bajó una chica que tendría 28 o 30 años y nos vino a ver desesperada porque ¿va a pasar algo?
todos mirando para el cometa, disfrutando, charlando. ¿Va a pasar algo? ¿Nos va a pasar algo? Y entonces la calmamos, le dijimos, estábamos con los adultos mayores, con amigos, con chicos, con todo, explicándole que venga, que disfrute de la maravilla que estábamos viendo, y no va a pasar nada, y que eso es de otra época. Bueno, no es de otra época, todavía hoy. Si hay una cosa en el cielo, eso de que eso es de otra época, no es cierto. Es de esta época que la gente le da miedo mirar cosas raras en el cielo. Entonces eso tenemos que tenerlo presente. No hay que darlo por hecho, que hay que ser científico que somos todos. No. Yo tengo perdón. Hugo. Dos cositas. Una, rescatar, ¿no es cierto?, que quienes estamos en las aulas, ya sea en el secundario o en la formación de profesores, o incluso en los primeros años de la universidad, lo interesante de, más allá de reconocer la historia de la ciencia, la enseñanza de los conceptos y todo eso, rescatar también las historias personales, familiares, que tienen que ver o que tienen relación con los fenómenos naturales, ¿sí? Me parece que el ejemplo que mostró Néstor brinda la posibilidad de que eso también sea didácticamente muy fuerte para lograr un mayor acercamiento hacia la ciencia. Y en esto que contabas recién de que todavía hay gente que tiene miedo a ciertos fenómenos o tiene una sensación rara cuando ve cambios en el cielo, yo soy del sur de Santa Fe, una ciudad Casilda que está cerca de Rosario, y la otra vez había aparecido un anillo en el sol, un arcoíris, se había hecho bien anular, y se llenó en Facebook de gente que decía, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? O sea, es decir, pero miedo hasta una catástrofe meteorológica importante. Así que bueno, hay un grupo de aficionados a la astronomía ahí en Casilda, y empezamos a escribir algunas líneas como para que la gente se vaya calmando, pero surgió eso. Y como tercera cuestión, esto de que en la provincia de Santa Fe habíamos logrado, cuando fue la Ley Federal de Educación, meter física y astronomía en el último año de bachiller en ciencias naturales. En este nuevo cambio de ley, algo debemos haber hecho mal porque eso desapareció. O sea, no hay más astronomía en toda la escuela secundaria en la provincia de Santa Fe. Y digo, ¿cuánto perdemos? O sea, es decir, ¿cuánta necesidad tenemos de la unión de astrónomos aficionados, astrónomos profesionales, profesores? La astronomía da la posibilidad de que no solo los profesores de física y los profesores de matemáticas se metan, también el profesor de biología, el profesor de educación física porque tiene que trabajar al rayo del sol y tiene que conocer, por ejemplo, los efectos del sol. ¿Cuántas cosas tenemos para pelear que la astronomía tiene que estar en los planes de estudio, ya sea de la escuela primaria, de la escuela secundaria y también en los primeros años básicos de las universidades? Alejandro, ¿estás vos? Sí, primero me alegra escuchar un comentario positivo sobre el Halley del 86. Porque para mí fue mi primera exposición pública en la astronomía, tenía 15 años creo, y el museo local me llevó como astrónomo a mostrar el cometa Halley a las afueras de Moreno, donde yo vivo, en provincia de Buenos Aires. Ya venía preparado para la complejidad, encima estaba muy nublado, y sin embargo logramos hacer unas muy buenas observaciones, y yo me fui muy contento, así que para mí el 86 fue muy interesante. Y otra cuestión es, me parece un tema poco explorado, y que un poquito surgió el comentario de Beatriz, las experiencias corporales, afectivas, sensoriales, emocionales de los astrónomos en el desarrollo de su trabajo profesional. Tanto observacional como teórico. Es un tema que se discute poco, que se explora poco y que sin embargo es enormemente interesante por el gran impacto que tiene en mantenernos en el trabajo y incluso en nuestra producción. No solo las experiencias de observación en solitario o en espacios de alta montaña, que son muy particulares. De hecho, yo recuerdo una de mis primeras experiencias del cielo de niño es el temor y la sensación de vértigo de mirar al cielo estrellado de espaldas tirado en el piso y la sensación de percibirme en la superficie de un planeta y el cielo ahí, que puede ser muy poderoso y que en la cima de una montaña muy oscura es tremebunda, agreguemos viento,
Entonces me parece que es un tema muy interesante que los invito a los profesionales a reflexionar, a los aficionados a reflexionar y a quienes trabajan en temas de educación a rescatarlo en su diálogo con los profesionales, porque es algo que también conecta mucho con quienes no se dedican como especialistas. Casi que son seres humanos. Casi. Que puedan prever lo que los demás mortales no. Lo que yo quería, digamos, por mi tarea, que es básicamente docente, todo el tiempo lo pienso en relación a la enseñanza, todo lo que uno puede estar escuchando acá. Pero voy a agregar algo previo en relación a esto que decía Alejandro, que me parece que los eclipses, como muchos de los temas de astronomía que se enseñan en las escuelas, se le borra todo lo social, ¿sí? Todo lo social más general o todo lo social en relación a estas cuestiones que le pasa. Entonces, si los astrónomos, dicho por un astrónomo, en lo cual por lo visto ustedes lo confirman, es que se le saca todo eso, lo que llega a la escuela también, todo eso no se incorpora. No solo, y a mí es lo que me interesa, no solo no se incorpora para pensar qué interesante, como decía Hugo, respecto de lo emocional, y entonces cuando yo voy a enseñar eclipses, lo traigo desde lo emocional, sino desde que los eclipses también tienen una pata de la, digamos, astronomía dura, la cuestión astronómica dura, pero también tiene que ver con un conocimiento social, con un fenómeno social. Porque vos mucho de lo que planteás o de lo que está planteando Alejandro tiene que ver con esa otra pata. Y que tanto una cosa como la otra, a mí eso me hace ruido, no quede en lo valioso de lo vivencial histórico cuando yo lo tengo que enseñar. Porque para mí, para que eso se transforme en un aprendizaje significativo en la escuela, tengo que transformar eso en un contenido didáctico a ser enseñado. Por lo tanto, para mí no alcanza con pensar que lo fuerte esté en recuperar solamente eso. Hay para mí otro montón de condiciones que hace que eso pase a ser significativo, además de lo fuerte de lo vivencial, ¿no? Me parece que son dos cosas que a mí me quiero rescatar, y solo repito esto para pegarle a los astrónomos como vivo pegando a los científicos, cuando borran todo eso que nos hace a todos parte humanos, subjetivos, con valores, con problemas, no somos todos buenos en nada de eso, y a los astrónomos también le pasa, ¿no? Y creo que eso también, cuando llegan los libros, eso está borrado. Cuando se habla de esos fenómenos, eso está borrado, ¿sí? Entonces me parece que eso también es importante. Dos cortitas. Totalmente de acuerdo, 100%, 150% de acuerdo. Y ahí vamos al problema. El problema es que no hay dos profesores iguales, no hay dos docentes iguales. Vos vas a un aula y ves a alguien que está dando el átomo y lo da que te querés matar, te querés enseñar a hacer el harakiri. Y hay otros profesores que lo dan y el tipo termina siendo físico. Y cuando llega a la facultad, cagó, por usar una palabra muy coloquial. ¿Por qué? Porque le borraron la vivencia, eso que algunos profesores le transmitieron, para volverlo otra vez a ver al algoritmo y a la... Es decir, es un problema recontra complejo, en donde todos tenemos una partecita de responsabilidad, obviamente, pero lamentablemente somos humanos y no hay dos profesores iguales. Así que es un trabajo como de hormiga, creo yo, ¿no? En cada aula, cada uno es dueño de lo que hace, y hay muchos que también dicen una cosa y hacen otra dentro del aula, y el argumento es: tengo 200 alumnos. Entonces es como un tema súper complejo, pero yo también creo que si el alumno no aprende desde lo emocional, no aprende en esa instancia. Y terminamos. Claudia, terminamos. Yo no estoy de acuerdo con el pensamiento, con las opiniones que han dado recién, de que los astrónomos, los científicos no transmiten su vivencia. No estoy de acuerdo con eso, al menos totalmente. Perdón, solo me tomé de él, digo, pegarle a Alejandro, no a mí, yo lo tomé. No, digo para que pegarle a él, que es astrónomo, yo no. Yo creo que para transmitir una vivencia hay que vivirla. Y no todos los astrónomos han vivido todas las experiencias espectaculares de los eclipses. No todos. Hay astrónomos
¿verdad? Que no miran el cielo. Así que yo creo que estoy convencido, y que esta tarde algo voy a decir al respecto, quien ha vivido un eclipse total, solamente total, el largo del medio, un total, no puede dejar, no se olvida jamás en su vida de lo que ha visto y lo transmite siempre con mucha emoción a sus alumnos, a su público, su familia, a sus amigos. Es imposible que no lo haga. Por eso, digo, no estoy de acuerdo con lo que dijo recién Alejandro o Esteban, en el sentido que no es que el astrónomo desnuda ese fenómeno astronómico y cuenta solamente la parte dura y no la parte vivencial. Porque para contarla hay que vivirla. Y no todos los astrónomos han tenido la fortuna de vivir un eclipse total del Sol. Igual lo ligás a un único fenómeno. Si las No, emociones fueran solo obviamente, esas, estamos por complicado. Es más, yo mismo estoy afectado de eso. O sea, yo no puedo transmitir nada de lo que no he vivido. Exactamente. Quería decir algo cortito, pero que me parece relacionando un poco varias ideas que se dijeron y retomando un poco lo que presentó Leonardo en la charla, porque no sé, a lo mejor estamos más centrados en la educación en el secundario, pero yo soy docente de ciencias en la universidad y me parece que es eso, que la formación ya universitaria olvida un poco cuáles fueron las emociones que llevó a las personas a estudiar ciencias y un poco se le pide que posponga las inquietudes que tiene hasta recibirse y poder acceder a equipos y ese tipo de cosas. Entonces, nada, quería resaltar que a mí me pareció valioso esto de medir algo como la distancia a la Luna, que me parece que puede ser una de las fantasías que uno puede tener al ingresar a una carrera científica y que puede no ser un problema actual. Y perdón, no sé cuál iba a ser la aclaración. No hablo en general, hablo de mi experiencia particular. Yo soy docente de física en la Universidad de Rosario y en general he sido docente de física experimental y la realidad es que se estudia con libros que se escribieron en los 60 porque no hay experiencias nuevas aprovechando tecnologías nuevas accesibles y es claro que no es algo que uno va a poder desarrollar sin una formación matemática ya un poco más dura, pero bueno, son 5 años de licenciatura y uno se la pasa esperando a terminar de recibirse para poder tener inquietud en el problema que está tratando. Hasta ahí es como quiero hacer solo un comentario, probablemente salga en la mesa de debate, un solo comentario. Es cierto que la formación universitaria tiene una matriz, pero nadie te prohíbe hacer nada. pero no es que está te propuesto, piden no está que propuesto. pospongas. Nadie te pide posponer nada, perdona. Por ahí tienes que trabajar el doble si quieres hacer otras actividades. Pero no es que la universidad te diga, esto no lo puede hacer porque no le apruebo la materia. ¿Quién te dice eso? No vaya a hacer las observaciones en que, porque usted tiene que estar acá sentado 8 horas porque tiene resignación. Obvio que vos podés tomar esa decisión. No es que te lo prohibieron. La universidad tiene una matriz, tiene una estructura. Se puede mejorar o no mejorar. Pero nadie te prohíbe hacer nada, porque no nosotros. Sin doctorar no podríamos haber estado haciendo lo que hicimos en el abandonamos todo. Y sin embargo, no es que la universidad nos vos obligadamente acá. Uno tiene que tomar decisiones. Es cierto que, bueno, hay gente que dice me recibo y después ves. El problema es que cuando uno no se mete en ese tipo de actividad hasta que se recibió, cuando se recibió las cosas son otras. Hay que practicar, digamos. Esto sin entrenamiento no se logra. Y en la facultad nadie te obliga a hacer nada. No te obligan a no hacer divulgación, no te obligan a no dar clases en la escuela secundaria, no te obligan a no. Nadie te obliga a nada. Uno toma muchas decisiones y después por ahí dice, bueno, podría haber hecho otra cosa. No se lo comparto. Pero ojo con la facultad, porque nos quejamos de la facultad. Yo soy muy crítica de cómo es la universidad, muy crítica del CONICET, yo soy muy crítica del sistema. Pero la verdad debo decir que a mí nunca nadie me prohibió hacer nada de lo que quise hacer. Y cuando argumentamos en ese sentido, no me parece, no estoy de acuerdo. Bueno, me iba a hacer una aclaración. No estoy hablando de que se prohíba, estoy hablando de que se podría incluir como propuesta, en lugar
personal a lo mejor. Igual, No, ahí también, mañana podemos hacer. Vamos a seguirla porque para eso es el curso, pero enganchado con eso, con lo de Alejandro, etc. Medio como que sentir ciertas cosas mientras que estás haciendo la universidad no está prohibido, pero no está muy incentivado, que digamos. Yo tengo, a ver, dos cositas y ya que y cierro, ¿está bien? Una es, hay de los tantos libros que han salido ahora con el tema del eclipse de ahora de agosto en Estados Unidos, uno reeditado es Totalidad, se llama, que uno de los autores es Pasachov, que solo Dios y Pasachov sabe si van a llegar, porque hoy tenía que llegar y perdió el avión, así que, bueno. El caso es que uno de los autores ahí dice que un astrónomo famoso, súper especialista, recomendaba que él era el que más eclipses de sol había visto en la historia viva de ese momento, que él era el que más eclipses de sol había estudiado, pero nunca había visto un eclipse de sol. ¿Por qué? Porque estaba con el equipo, con esto, con el otro, con aquello se vio todo el mundo, todos los eclipses, qué sé yo, pero nunca había visto. Entonces, la recomendación es, vean eclipses de sol, disfruten del momento de la totalidad, del momento de la anularidad, después charlamos de otras cosas. Y bueno, ese está en el, si quieren después lo buscamos, está en el libro como recomendación de un súper especialista, recomendado a la gente común, quizás, que, o bueno, hoy automatizado todo, capaz que una de esas se puede tener. Bueno, la cosa es que charlemos esto, porque si todo va bien, nos vamos a encontrar mirando un eclipse que está bien. Yo nunca vi un total, pero estoy seguro que por lo menos vamos a ver un anular, que algo es algo, ¿no? Y que mucha gente no vio un anular y damos clase de cómo son los eclipses. Entonces me parece que vale la pena tener este momento para compartir. Bueno, terminamos acá, muchas gracias.